Noticias de última hora, preste mucha atención. El presidente Daniel Noboa cumplió su primer mes entre sufrimiento y éxitos. En el primer mes de funciones, el presidente Daniel Noboa celebra algunos éxitos, como la aprobación de la reforma tributaria. Pero también se mantienen las dudas sobre las soluciones al problema fiscal y de inseguridad. Los primeros 30 días de gobierno han sido difíciles, pero hemos tenido éxito, afirma el presidente Daniel Noboa y los califica como una montaña rusa, de momentos celestial, de momentos diabólica. Pero, a ojos del mandatario, el país empieza a ver la luz. En apenas este primer mes, según el presidente más joven de la historia, él y su equipo lo han sacrificado todo, porque han recibido amenazas de muerte. Los miembros del gabinete, todos hemos sufrido y todos hemos tenido días duros, para que los ecuatorianos los tengan mejores días. Sin embargo, aún hay puestos por llenar en el gabinete ministerial. Por ejemplo, el Ministerio del Interior sigue encargado a Mónica Valencia, ministra de Gobierno, el Centro de Inteligencia Estratégica y la Secretaría Anticorrupción. Aunque también tomó medidas en dos puntos polémicos del Ejecutivo, la Vicepresidencia y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMCO. Sobre la primera, envió a la vicepresidenta Verónica Abada Israel, y sobre la segunda, decretó la extinción de la entidad, aunque fue una decisión simbólica, porque la depende una reforma legal en la Asamblea. Este también ha sido un mes de pocos y breves discursos y anuncios puntuales. No tenemos que andarle contando a la prensa, a diario, qué es lo que se hace, ni advirtiendo tampoco a los criminales lo que vamos a hacer. Nosotros actuamos, ejecutamos y cuando damos la solución, contamos, destacó el presidente Noboa el 21 de diciembre. De acuerdo a sus propias palabras, su gestión tiene 3 ejes: mano dura, conciencia social y respeto a la ley. Aunque el mandatario adelanta poco, sostiene que sus planes están en marcha y que el país ha cambiado. Entre sus éxitos están la aprobación de la reforma tributaria, con 107 votos en la Asamblea Nacional, donde no hubo amarres, sino un arduo trabajo. Aunque, finalmente, lo calificó como un golpe de autoridad, pese a que, en el fondo, lo aprobado no solucionará los problemas del fisco. En su lista de puntos positivos, en materia económica, están también las negociaciones alcanzadas por la ministra Andrea Arrobo, de Energía, con Colombia, para conseguir un mejor precio en la compra de electricidad. A esto se suma el rápido envío de su segunda ley económica urgente, la reforma energética, también conocida como la ley No Más Apagones. Sin embargo, las cuentas por pagar siguen bordeando los $5.000 millones americanos, el déficit acumulado para el fin de año se acerca a los $6.000 millones americanos, más del 5% del Producto Interno Bruto, PIB. Mientras que el riesgo país sigue creciendo y ya supera los 2.000 puntos, contrario a la aprobación del presidente, que se mantiene cerca del 70%. La inseguridad es el Plan Fénix. Uno de los secretos mejor guardados del Ejecutivo es el Plan Fénix. Pero el presidente Noboa enfatizó que los detalles no se harán públicos por la reserva de seguridad sobre las mismas acciones y las autoridades involucradas. En más noticias. Naim Massou, el personaje que conecta los casos Metástasis y Encuentro. El empresario guayaquileño Naim Massou es uno de los vinculados en el caso Encuentro, que investiga una supuesta red de corrupción en el sector eléctrico. Su nombre y su alias, El Turco, también aparecen en menciones en el caso Metástasis, en las conversaciones entre Leandro Norero y Xavier Jordán. El nombre de Naim Massou, un empresario guayaquileño de 59 años, vuelve a aparecer. En los chats que la Fiscalía ha publicado en el marco de su investigación del caso Metástasis, entre el narcotraficante Leandro Norero y Xavier Jordán, que será vinculado al proceso por la muerte de Fernando Villavicencio, hay múltiples menciones a Massou y a su apodo, El Turco. Naim Massou saltó a la luz pública el 24 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía lo vinculó al caso Encuentro. Fue acusado de ser quien manejaría varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener réditos económicos indebidos para su socio y amigo, según la Fiscalía, Clemente Icaza Morlá, entonces gerente de la empresa pública CNEL. Además, la Fiscalía tiene en su poder cientos de grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de su casa, en San Borondón, en las que habría conversaciones en las que se hace mención a la entrega de réditos económicos. Por su investigación en este caso, Massou tiene una orden de prisión preventiva. Pero no ha sido detenido, pues no está en el país, sino en Estados Unidos, en donde estaría siendo tratado de un cáncer de pulmón. Fuera de estos dos casos, la información sobre El Turco es mínima. De hecho, casi no tiene rastro digital y hay muy pocas fotografías con su cara. Un hombre con información, Cristian Zurita, quien dirige el portal Periodismo de Investigación y fue candidato presidencial en reemplazo de Fernando Villavicencio, aseguró a Primicias que el poder de Naim Massou está en la inteligencia.
Zurita cuenta que una de las empresas de propiedad de El Turco le vendió al Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, un sistema de inteligencia, pero se quedó con un punto de acceso. Según Zurita, este acceso le habría permitido tener por un largo tiempo información estratégica. Esto hacía que haya personas que lo busquen o que él ofrezca información. Una de las personas que habría recibido información de él es justamente Villavicencio. Zurita narra que en varias ocasiones estuvo en la comisión de fiscalización de la asamblea que Villavicencio dirigía. Además, cuenta que es una persona que acostumbra a grabar y a tomar fotos de todo. La muestra son las cámaras que la fiscalía encontró en su casa y cuyas grabaciones en audio y video ahora son parte del expediente del caso Encuentro. El caso Encuentro Naim Massoud fue vinculado al caso Encuentro en noviembre pasado, aunque la fiscalía ya tenía los ojos sobre El Turco desde hace meses. El 20 de enero de 2023, su vivienda fue una de las allanadas en uno de los primeros operativos de este caso. Allí, la policía le requisó su pasaporte y el de su esposa. Lograron recuperarlos el 17 de febrero de 2023, mediante unas medidas cautelares otorgadas por el juez John Rodríguez Mindiola, de la Unidad Multicompetente del Cantón Yaguachi. Con los pasaportes, El Turco pudo salir de Ecuador. Por ello, para el 10 de noviembre, cuando la fiscalía pidió vincularlo al caso, ya no estaba en el país. En más noticias. Comandante de policía en Pastaza denuncia actos de corrupción y falta de apoyo al anunciar su salida de la institución. Jefe policial dijo que no hubo el apoyo tras informar sobre actos irregulares. Al darse su pase a Esmeraldas, el coronel Edgar Maroto Ayala, jefe del comando de policía de la subzona Pastaza, anunció que presentará su baja de la institución luego de 31 años de labores. Esta decisión fue informada en rueda de prensa, este jueves 21. Sobre su paso de 9 meses en Pastaza, el jefe policial declaró que supuestamente no ha tenido el apoyo de sus superiores y expuso que a su llegada denunció ciertos eventos de corrupción en la entidad. Hay muchas injusticias, les digo públicamente, cuando llegué al comando encontré situaciones de corrupción, en combustible, en mecánica, expuso el jefe policial. Estos asuntos, según el general, fueron informados a la Comandancia General, sin embargo, tras pasar por asuntos internos terminaron archivando las denuncias. En más noticias. Cristian Romero, abogado defensor del narcotraficante Leandro Norero, logró infiltrar a 2 de sus socios en el sistema judicial. 2 jóvenes abogados que habrían operado para la estructura de Norero desde el Consejo de la Judicatura, pero comenzando por la Corte Nacional de Justicia. El caso Metástasis revela también cómo la estructura del narcotraficante Leandro Norero se logró infiltrar en las altas esferas de la función judicial. Sí, a través de su abogado, ahora prófugo Cristian Romero, y 2 de sus socios que llegaron a altos cargos en el Consejo de la Judicatura y en la propia Corte Nacional de Justicia. Fandet es la firma de Romero y para él trabajaron Alex Palacios y Mike Hernández. Palacios es otro de los involucrados en el caso Metástasis y el 22 de febrero del 2022 llega a la Corte Nacional de Justicia como subcoordinador jurídico. Un año más tarde, en mayo de 2023, llega al Consejo de la Judicatura de la mano de Wilman Terán como director nacional de asesoría jurídica. Palacios fue pieza clave en el traslado de jueces y funcionarios judiciales para beneficiarse en los casos que llevaba la firma de Romero, Fandet. No obstante, Romero tenía otro de sus socios, a quien logró también ubicar en la función judicial con la venia de Wilman Terán. Mike Hernández llegó al Consejo de la Judicatura ya en marzo del 2023. Antes socio de Romero, en su estudio jurídico incluso con Harrison Salcedo, abogado vinculado a casos de narcotráfico y exdefensor de Jorge Glass. A Hernández se lo ubica como un lobista encargado de generar los nexos con los jueces. Llegó a la judicatura también de la mano de Wilman Terán. Hernández es investigado también como el operador de Romero en sus casos dentro de la Corte Nacional de Justicia. Relaciones que se han puesto al descubierto gracias a los chats publicados de Leandro Norero. En una de sus conversaciones con el abogado Cristian Romero, le pide incluso que controle a la Corte Nacional de Justicia. Romero lograba así tener a 2 de sus socios de firma en la Corte y en la Judicatura. Y un mayor de policía con un patrimonio de $10 millones y un teniente coronel que a cambio de información táctica de la policía pedía el pago de pasajes para su hijo en Rusia son algunos de los datos revelados en el caso Metástasis que investiga la Fiscalía. Son oficiales, uno en el grado de mayor y otro de teniente coronel, que contaban con más de 20 años de servicio en la institución policial, que aprovechándose de sus cargos custodiaban y entregaban información privilegiada a Norero para proteger sus bienes y familia.
el patrón, como me dicen. La Fiscalía General del Estado, en 14.900 hojas de chat, revela conversaciones como, por ejemplo, entre Norero y el teniente coronel Neiser Lenín Mazón Simalesa, quien, obteniendo su ascenso de grado en junio de 2020, fue jefe del distrito San Borondón. Dentro de la estructura delincuencial, Mazón era conocido como táctico, pues vendía información producida en la Policía Nacional como operativos e investigaciones. En uno de los mensajes, el táctico le señala a Norero: estoy ingresando a la urbanización a controlar. Luego envía una imagen como registro del ingreso a la mansión de Norero y este da instrucciones. Eso creo que están en las maletas. Finalmente el táctico le responde: espero le hayan notificado que sacaron lo que necesitaban, estimado. Él era el encargado de vigilar que nada pase, que Inmobiliar no acceda a este inmueble. Pero este trabajo no lo hizo solo. Reclutó a los cabos segundos Alexander Isa y Andrés García, quienes actualmente cuentan con medidas sustitutivas. Mazón, a cambio de esta información y favores, les pedía al patrón, como se lo llamaba a Norero, el pago de una cuenta de su esposa en un hospital de Guayaquil y la compra de un pasaje para su hijo que estaba estudiando en Rusia para que venga a visitar a la familia. Otro nombre del personal policial que aparece es el del mayor Armando Heriberto Ruiz Torres, que formaba parte de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas. Es decir, que después del EQ 911, Ruiz era quien filtraba la información de muertes violentas y droga. Por esta razón, Leandro Norero tenía la posibilidad de mantener la información al día, al tanto, y realizar sus actividades de narcotráfico sin tener ningún riesgo. Además, según la Fiscalía, también fungía de testaferro de Norero, trabajo que le hizo crear una fortuna de $10 millones. Además de la investigación que realiza la Fiscalía, Asuntos Internos de la Policía Nacional también efectúa otra investigación que podría terminar en la destitución de estos oficiales.